Muy buenas tardes, hermanos. Está todo listo, como cada semana, para disfrutar este tiempo con la palabra de Dios. Seguimos estudiando esta maravillosa historia en el libro de Esdras. Hoy está con nosotros para compartir la palabra nuestro hermano Víctor Montero. Y bueno, desde aquí, hermanos, le hacemos llegar un saludo a cada uno de ustedes, deseando que se encuentren bien y que Dios esté bendiciendo cada una de sus vidas. Estamos agradecidos a Dios por sus cuidados y también por una vez más poder llegar hasta cada hogar desde aquí, hermanos, desde la iglesia, como siempre, extrañándolos mucho, pero bueno, tenemos esta oportunidad de poder llegar, de poder mantenernos unidos a pesar de no podernos encontrar. Hermanos, para comenzar, quería leer unos versículos del Salmo 1, pensando en este tiempo de calma, de quietud y de silencios que tenemos que hacer, hermanos, estos hombres y mujeres que describe acá, que nos habla este salmo. Salmo 1. Que seamos esos hombres y mujeres, hermanos, que meditan en la palabra de Dios, que están en su palabra, que encuentran en la palabra de Dios su delicia, y en su ley meditan de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Estos son tiempos, hermanos, para acercarnos a la palabra de Dios, para estar en contacto con ella, para estar siendo enseñados por su Espíritu y estar agradeciendo a Dios por ese privilegio maravilloso que nos permite a través de su palabra poder conocerle y poder crecer. Bueno, hermanos, de esta manera vamos a pasar al tiempo de la palabra, pero antes queríamos dejar todo este tiempo en las manos de Dios. Oramos. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por permitirnos estar aquí, por permitirnos, Señor, escuchar una semana más de tu palabra. Gracias por este estudio, Señor, que estamos aprendiendo, que estamos conociendo, que estamos, Señor, cada semana estudiando. Te queremos agradecer, Señor, por los instrumentos que tú has utilizado. Y en este momento, Señor, pedirte que tu Espíritu hable a cada uno de nuestros corazones. Gracias, Padre, por este tiempo, porque en cada detalle vemos tu amor, tus cuidados, tu misericordia. Gracias por haber perdonado nuestros pecados. Señor, gracias por habernos dado vida eterna. Gracias por haber muerto en la cruz por nosotros. Ayúdanos, Señor, a andar en santidad, agradándote en todo y siendo, Señor, aquellas personas, como decía el salmo que acabamos de leer, y viviendo, Señor, de la manera como a ti te agrada. Muchísimas gracias, Padre. Bendice los hogares, bendice las familias, bendice cada uno de los ministerios. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, con nosotros nuestro hermano Víctor Montero con el capítulo 5 del libro de Esdras. Hola, hermanos. Hola, iglesia. Bienvenidos a esta reunión, como presentó Gerardo, una vez más. Estamos aquí, no reunidos porque, bueno, no están todos, pero sí reunidos en espíritu, por medio de las redes. Acá estamos, una vez más, compartiendo la palabra de Dios. Y vamos a ir nuevamente al libro de Esdras. Vamos a estar viendo donde terminó Ignacio. Nosotros vamos a seguir. Había visto hasta Esdras capítulo 5, versículo 1. Hoy vamos a tocar del versículo 2 al versículo 5. Vamos a hablar también algo del versículo 1. Y lo que nosotros vamos a ver son solamente estos 4 o 5 versículos. Para resumirlo, del versículo 1 al 2 vamos a ver la palabra de Dios. Ya algo estuvo comentando Ignacio acerca de la palabra de Dios. Después del versículo 3 al versículo 4 vamos a ver la presión del enemigo. Y en el versículo 5 vamos a ver la protección de Dios. Esos son los 3 puntos que vamos a ver.
Vamos a tratar de verlo lo más sencillo, lo más práctico posible, también para nuestra vida y para que también lo podamos aplicar y la palabra de Dios sea de bendición para nosotros. Vamos a comenzar, vamos a hacer primero una lectura de estos versículos. Vamos a leer Esdras capítulo 5, versículo 1 al 5. Y dice así: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Versículo 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Versículo 3. En aquel tiempo vino a ellos Tamnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y le dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Versículo 4. Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Versículo 5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Bien, vamos a detenernos en el versículo 1 y 2. Primero, acá vamos a ver la palabra de Dios. Y más que nada vamos a ver los efectos que produce la palabra de Dios cuando llega a un corazón correcto. Versículo 1 dice que profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas. Acá tenemos la palabra de Dios que llega al pueblo. Y dice a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Este versículo ya lo compartió Ignacio, estuvo viendo el versículo en Ageo, en Zacarías. Así que bueno, acá llega la palabra de Dios, llega la palabra de Dios al pueblo. Ahí profetizan Ageo y Zacarías, como ya se mencionó en los otros estudios, los estudios anteriores. Y en el versículo 2, ahí nos vamos a detener mucho más, dice: entonces se levantaron, ¿no? Acá tenemos que hubo una reacción ante la palabra de Dios. En el versículo 1 vemos la palabra de Dios, pero en el versículo 2 vemos esa reacción ante la palabra de Dios. En el 5.1 estuvo la palabra y ahora en el 2 la reacción. Y dice acá que se levantaron. Hubo un levantamiento de personas. Este es muy parecido a otros levantamientos anteriores que hubo en el libro. Por ejemplo, en Esdras capítulo 1, versículo 5, dice: entonces se levantaron los jefes de casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, etcétera, etcétera. Acá, del versículo 1 al 4, encontramos el decreto de Ciro, y después en el versículo 5, en el capítulo 1, ante ese decreto y ante el despertar de Dios en estas personas, ellos se levantan. Después, en el capítulo 3, versículo 2, dice: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, sus hermanos, etcétera, etcétera, y edificaron el altar. Acá vemos que primero, en el versículo 1, ellos se habían establecido en el lugar, ya estaban listos. Entonces, ante el establecimiento en un lugar y para edificar el altar, ellos se levantan. Entonces tenemos en el 1.5, ante el decreto de Ciro y por el despertar de Dios, el pueblo se levanta. Y en el 3.2, ante el establecimiento en un lugar y para edificar el altar, ellos también se levantan. Pero ahora, en el 5.2, dice que se levantaron. Y este levantarse ahora es por otra causa, es por la palabra de Dios. Entonces, quizá no vemos específicamente en el 2 la palabra de Dios, eso está en el versículo 1, pero vemos los efectos que produce la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios llegó al pueblo, llegó a Zorobabel, llegó a Jesúa y empezó a producir en ellos lo que tenía que producir. Fíjense, sigue diciendo el versículo: entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac. Acá tenemos estas dos personas y es interesante ver estos dos hombres. Estos dos hombres toman la iniciativa despertados por Dios nuevamente. Zorobabel y Jesúa.
Ellos dos habían tomado siempre iniciativas juntos en el pasado. No es la primera vez que ellos dos se nombran y se ponen ahí a la cabeza y toman la iniciativa y van y llevan al pueblo. No es la primera vez. Fíjense en el 2.2 de Esdra, que dice, los cuales vinieron, está hablando de la gente que volvió a Jerusalén, el regreso, dice, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, etcétera, etcétera, ¿no? Hay más personas, pero se nombran a estas dos personas, a Zorobabel y a Jesúa. Después, en el 3.2, fíjense que acá es donde habíamos visto que ellos se levantaron. ¿Y quién eran los que se habían levantado? Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel. ¿Tá? Otra vez juntos, acá levantándose para edificar el altar. Entonces vemos en el 2.2 que están juntos para atraer la gente. En el 3.2 están juntos para levantar y edificar el altar. También en el 3.8 están juntos para edificar el templo, los cimientos. Dice el 3.8, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron, ¿quiénes? Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, etcétera, etcétera. Otra vez estos hombres, siempre juntos, yendo adelante. Y también habían respondido a los enemigos. Fíjense en el capítulo 4, versículo 2, dice que vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas. Acá no aparece Jesúa. Dice que fueron a Zorobabel y a los jefes. Pero en el versículo 3, los que responden son Zorobabel, Jesúa y los demás jefes. Entonces siempre ellos estuvieron juntos para atraer a la gente, en el 2.2, para levantar el altar, en el 3.2, para comenzar a colocar a aquellos que iban a activar la obra de Dios para el templo, para los cimientos, en el 3.8, y también habían respondido a los enemigos, en el 4, versículos 2 y 3. Y acá aparecen nuevamente. ¿Y por qué quiero llamar la atención sobre ellos dos? Porque ellos dos son, junto con otras personas, los que reaccionaron ante la palabra de Dios, y son los que se levantaron. Y bueno, después Zorobabel no es nombrado prácticamente ya más en el libro, después en el capítulo 6 está, pero implícito, en el 7 ya empieza Esdra, y bueno, después se nombra también Jesúa un par de veces más, pero nombrando a sus hijos más que nada. Después no aparecen más, por lo menos en este libro. Y es interesante ver que estas dos personas fueron para Dios muy especiales. Acá vemos tomando la iniciativa y Dios siempre estuvo trabajando en sus vidas. Fíjense que los versículos que leímos en el capítulo 2, 3 y 4, ellos estaban a la cabeza siempre, tomaban la iniciativa. Y en el capítulo 5, recuerden que había pasado 16 años, Dios vuelve a hablar con su palabra, ¿y quiénes son los que se levantan? Los mismos, Zorobabel y Jesúa. Y Dios tenía un trato con estas personas, un trato muy especial, y ellos son nombrados tanto en Ageo como Zacarías. Vamos al libro de Ageo. El libro de Ageo se enfoca en los dos, pero más que nada también en Zorobabel. Vamos a ver allí el trato y la revelación que Dios les da, porque estos hombres recibieron la palabra, reaccionaron positivamente, se levantaron, pero no solamente eso, sino que ese corazón que recibió esa palabra ahora quedó abierto, dispuesto para servir a Dios, y como consecuencia Dios también le va revelando más. Fíjense en Ageo capítulo 1, versículo 1. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. O sea, fíjense, por un lado tenemos a Zorobabel, que es el gobernador, y por otro lado acá tenemos a Josué, que es Jesúa, sumo sacerdote, uno desde la parte administrativa, otro de la parte religiosa, y Dios le va a encargar de hablarles también a ellos particularmente. Fíjense versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, que es Jesúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Fíjense cómo Dios fue mostrando su palabra, estos hombres fueron reaccionando y abriendo el corazón, mostrando obediencia, y Dios les fue revelando más. Fíjense que en el versículo 14 los despierta
para que ellos se puedan levantar y edificar. Fíjense el 2:4 de Ageo. Pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac. Fíjense cómo Dios va trabajando en ello. Cómo estos hombres no se van a levantar con semejante trato de Dios, con esta revelación que Dios les da en su palabra, y Dios después les revela más. Fíjense, versículo 5 al final de capítulo 2 de Ageo, dice, no temáis. Dice que el Espíritu estará en medio de ellos. Fíjense cómo Dios los animaba. También, versículo 20 del capítulo 2 de Ageo, acá se va a dirigir especialmente a Zorobabel. Y en el versículo 23 dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, observamos en el libro de Ageo cómo Dios fue trabajando en la vida de estos hombres. Trabajó al principio, en los primeros capítulos de Esdras. Estos hombres reaccionaron positivamente ante la palabra de Dios, se entregaron a Dios, hicieron sus obras, fueron al frente, y Dios después les reveló más, y les reveló cosas particulares para ellos. Entonces la palabra de Dios deja el corazón abierto también para recibir más palabra de Dios. Fíjense, Zacarías, acá va a hablar específicamente de Josué, que es Jesúa. Zacarías capítulo 3, hay un relato del versículo 1 al 8, en el versículo 1 se va a mostrar al sumo sacerdote Josué, pero fíjense, el 4 dice, habló el ángel y mandó los que estaban delante de él, diciendo, quitarle esas vestiduras viles, y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Fíjense cómo Dios perdona, ese Dios perdonador que se inclina ante Josué. Le hace quitar esas ropas viles y le hace vestir de ropas de gala. Fíjense el trato que tenía Dios para estos dos hombres. Y no es que Dios dijo, bueno, voy a elegir a ellos dos porque son uno más del pueblo. No, ellos siempre iban al frente cuando la palabra de Dios era dada. La palabra de Dios se daba y ellos tomaban esa palabra y obedecían. Se levantaban. Y Dios a ellos les revelaba más y les revelaba cosas específicas. A Zorobabel le dio grandes promesas y a Jesúa le dio pureza porque perdonó sus pecados. Entonces estas personas son muy importantes y quiero poner énfasis en estas personas porque fueron las que reaccionaron y mostraron los efectos de la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, después no aparecen mucho más en el libro de Esdras, por eso quería también mencionarlo, y son los que después tienen que resistir a los enemigos también, como vamos a ver en el siguiente punto. Entonces tengamos en mente estos hombres, Zorobabel y Jesúa. Y fíjense que dice después, sigue avanzando el versículo 2, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Ellos vuelven a comenzar otra vez la obra. La habían dejado por 16 años y ahora la vuelven a retomar. Y hay una mirada positiva que podemos hacer y una mirada negativa. Lo bueno es que ellos empezaron de vuelta. Comenzaron otra vez la obra. La mirada mala es decir, bueno, qué lástima que tuvieron que empezar de vuelta. Qué lástima que no siguieron, ¿no? Ellos habían empezado, la dejaron por 16 años y ahora la retoman de vuelta. Pero lo bueno a remarcar es que pudieron comenzar otra vez. Y este reedificar no fue como el anterior, que bueno, pusieron los cimientos, vino el enemigo y dejaron todo. No, fue un poco diferente. Después cuando los enemigos vienen y después mandan la carta, fíjense, vamos a leer el versículo 8, Esdras 5:8, dice, sea notorio al rey, esto ya es parte de la carta, que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes. O sea, no empezaron a reedificar así nomás, le pusieron seriedad, prontitud y dedicación. Dice, con piedras grandes, ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. O sea, no fue un volver a edificar liviano, como la otra vez que pusieron el cimiento y no hicieron más nada, sino que ahora, con prontitud y dedicación, así volvieron a reedificar. Y dice al final del versículo 2, y con ellos los profetas de Dios
que les ayudaban. Acá no queda muy claro si los profetas fueron Ageo y Zacarías, o si fueron otros, o si fueron Ageo y Zacarías y otro. Pero lo raro de esto es que dice que los profetas de Dios les ayudaban. Bueno, esa no era por ahí la tarea específica de los profetas, pero bueno, por lo menos este versículo nos muestra que ellos fueron ayudados. Ahora, si uno lee este versículo, dice, bueno, pero eran poquitos, eran Zorobabel, Jesúa y se suman los profetas. Ahora, bueno, Esdras nos muestra una parte, en realidad hay otra parte mucho más, por ejemplo, siempre tengamos en cuenta a Ageo, vamos a volver a Ageo, porque no estaban solamente ellos con los profetas. Fíjense, Ageo, vamos a volver al capítulo 1, versículos 14 y 15. En el 14 dice, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, que ya lo habíamos leído, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. O sea, no se levantaron solamente Zorobabel y Jesúa y los profetas, sino el resto del pueblo también se levantó y todo el pueblo ayudó. Ellos nunca estuvieron solos. Eso lo podemos ver en todo el libro de Esdras. Cuando ellos están, por ejemplo, en el 3.2 de Esdras y van a levantar el altar, estaban sus hermanos para ayudarle. Después en el versículo 8 se levantaron para activar a los que iban a hacer la obra, iban a poner el cimiento del templo y no estaban solos, estaban sus hermanos, los sacerdotes, los levitas, etcétera, etcétera. Y en el 4.3, cuando ellos van a responder a los enemigos, tampoco estaban solos. Estaban los jefes de casas paternas con ellos. Nunca estuvieron solos. Iban a la cabeza, tomaban la iniciativa, iban al frente del pueblo, guiaban al pueblo, eran los responsables, pero el pueblo siempre estaba también atrás ayudando. Dios despertaba y ponía colaboradores. Bueno, acá se sumaron los profetas. Entonces, vimos versículo 1 y 2 del capítulo 5, la palabra de Dios. Más que nada vimos el efecto que produce, ¿no? La palabra de Dios, que se levantaron Zorobabel, se levantó Jesúa, se levantó todo el pueblo, Dios despertó y hasta los profetas estuvieron colaborando, ayudaban. Ahora, esa palabra de Dios que actúa en ellos, que los hizo levantar, como vimos, ellos empezaron a reedificar, o sea, empezaron otra vez a construir el templo. Y en el capítulo anterior, cuando ellos ya habían puesto el cimiento, o sea, habían empezado la obra, aparecieron los enemigos. Y ahora no va a pasar algo distinto, va a pasar lo mismo. Retoman la obra y el enemigo aparece, ¿no? Pusieron el cimiento, empezaron a trabajar y apareció el enemigo. Ahora retoman la obra y aparece el enemigo de vuelta. Entonces, versículos 3 y 4, después de haber visto la palabra de Dios, vamos a ver la presión del enemigo. Cómo el enemigo siempre aparece y empieza a colocar presión sobre los siervos de Dios. El versículo 3 dice, en aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río. Eso está en el capítulo 5, versículo 3. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río. Comenzó otra vez la obra, comenzó otra vez la oposición, ¿no? Acá aparece este Tatnai. Esta oposición no es como la anterior. Por lo menos no se nombran que sean enemigos directamente, aunque vamos a ver que querían cesar la obra. Sino más bien son mostrados como funcionarios. Fíjense, bueno, acabamos de leer que era Tatnai, gobernador del otro lado del río. También estaba Setar-Boznai y sus compañeros. Si vamos, por ejemplo, a Esdras capítulo 4, versículo 1, nos dice expresamente que eran enemigos. Si después leemos, por ejemplo, capítulo 4, del versículo 4 al 8, ahí vamos a ver una acción más clara de los enemigos, porque ellos intimidaron, sobornaron, escribieron acusaciones, etcétera, etcétera. Todo lo que ya vimos con los enemigos, que mencionó Ignacio en varios videos, todo eso lo conocemos de los enemigos anteriores. También, por ejemplo, en el 23 y 24 del capítulo 4, en el 23 en el reinado de Artajerje, que ellos van y hacen cesar la obra con poder y violencia,
y en el versículo 24, durante el reinado de Ciro y hasta el segundo año de Darío, cesa la obra y queda suspendida. Entonces, hay una acción clara de los enemigos en el capítulo 4, pero en el capítulo 5 son un poco diferentes, ¿no? Ellos vienen como desde un ámbito político, porque eran gobernadores, y lo que sí tenemos que tener en cuenta de esta gente, porque dice ahí claramente, gobernador del otro lado del río, es que ellos tenían autoridad. Estos gobernadores del otro lado del río tenían autoridad. Fíjense, vamos a Nehemías, un libro más adelante, Nehemías capítulo 2, versículo 7. Acá tenemos el relato donde Nehemías estuvo hablando con el rey, Artajerjes, justamente, y le va a pedir que lo deje ir a edificar los muros, ¿no? Esto es mucho después de lo que estamos viendo, en la época de Artajerjes. Pero para ir a ese lugar, fíjense lo que le pide en Nehemías 2:7. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Fíjense la autoridad que tenían estos gobernadores. Tanta autoridad que Nehemías tuvo que pedir al rey que le diera cartas para que lo dejaran pasar. Y versículo 9 dice, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Fíjense, estos gobernadores tenían autoridad, podían impedir el paso, pero estaban sujetos a las órdenes del rey. Por eso Nehemías lleva las cartas del rey, las presenta ante estos gobernadores y los gobernadores lo dejan pasar. Así que los gobernadores tenían autoridad, pero no tenían toda la autoridad. Estaban sujetos al rey. Fíjense, capítulo 3, versículo 7, también de Nehemías. Dice, junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita y Jadón Meronotita, acá ya está hablando del muro, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Ellos tenían autoridad, tenían dominio sobre cierta gente. Entonces, vemos que las personas que vinieron, estos enemigos, esta presión que meten los enemigos, estos enemigos tenían cierta autoridad, ¿no? Y bastante autoridad. No tanto como la del rey, pero tenían autoridad. También se menciona, volviendo a Esdras, siguiendo el versículo 3, dice que también estaba Setar-Boznai y sus compañeros, ¿no? Y le dijeron así, bueno, después ahí va a aparecer la pregunta, pero aparece este Setar-Boznai. Algunos dicen que era como un vicegobernador o un secretario, pero bueno, estaba ahí junto con Tatnai y sus compañeros. Estos compañeros también eran gobernadores. No lo dice acá el versículo, pero fíjense, un versículo que no vamos a alcanzar a ver, pero por ejemplo el 5:6 de Esdras, dice, copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, los gobernadores, que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Fíjense, los compañeros también eran gobernadores. Y en el 6:6 de Esdras también va a decir lo mismo, ¿no? Dice, ahora pues Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Fíjense, Tatnai era gobernador, sus compañeros también. El único que no nombra que era gobernador era Setar-Boznai en estos versículos, pero ellos vinieron y eran un grupo de gobernadores, ¿no? Entonces había mucha autoridad, mucho dominio de parte de ellos. O sea, los enemigos que venían, por lo menos políticamente, eran poderosos. Pero recordemos que siempre estaban sujetos a la voluntad del rey. No nos olvidemos de ese detalle. Bueno, ahora viene la pregunta y dice, ¿quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ahí ya empiezan con la presión, empiezan con las preguntas, ¿no? ¿Quién nos dio orden? Y uno, si nosotros tuviéramos que contestar esta pregunta, nuestra respuesta quizás sería media obvia y diríamos, fue Ciro. Pero esta pregunta hay que responderla con sabiduría, porque fíjense que la orden de Ciro era solamente edificar la casa. Y ellos preguntan, ¿quién dio orden para edificar esta casa y levantar los muros? Ellos estaban levantando la casa, no los muros. Quizás los enemigos habían interpretado eso, ¿no? Estaban levantando los muros también. Entonces responderle no era tan fácil. O sea, sí podían mencionar que Ciro les había dado orden para edificar la casa, pero no
podían decirle, sí, Ciro nos dio orden. No, porque ellos iban a buscar después en los registros y le iban a decir, no, pero Ciro le dio orden para edificar la casa, no los muros. Entonces tenían que ver bien qué iban a responder, porque si no es como que iban a terminar mintiendo. Entonces la respuesta correcta que tenían que dar era, Ciro nos permitió construir esta casa, pero de los muros no dijo nada y no estamos construyendo nada. ¿Ah? Eso tenía que quedar en claro. Ahora, esa sería la respuesta correcta, y la respuesta que ellos dan no se encuentra acá, porque acá solamente se relatan las preguntas, pero ellos sí respondieron, y la respuesta está más adelante, en el versículo 13. Bueno, ahí ya ellos ya vienen hablando en su respuesta, pero les va a decir, versículo 13, pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Fíjense con qué sabiduría responden. Primero que citan a Ciro, ¿no? Esa es su vía legal para confrontar a estos o para mostrar las razones a estos enemigos. Y en segundo lugar, fíjense que nombran solamente la casa de Dios, porque los muros no tenían nada que ver. ¿Ah? Entonces, había que tener mucho cuidado en esa respuesta. El decreto de Ciro que ellos nombran acá, o la orden de Ciro, fue muy importante que ellos lo nombraran. Porque si era mentira, estos enemigos iban a venir y lo iban a matar por mentiroso y destruir todo. Pero si el decreto de Ciro era verdad, ellos no podían hacer nada. Ellos no podían, como gobernadores, contradecir un decreto de un rey. No podían. No estaba en su autoridad, ellos no podían, y si lo hacían iban a terminar muertos también. Ese decreto, si bien lo encontramos, ¿no?, en Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4, que ya se ha leído, también lo encontramos en Segunda de Crónica, el último capítulo, el 36, versículos 22 y 23, dice, por ejemplo, versículo 23 de Segunda de Crónica 36, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha mandado que le edifique casa, ¿no? Solamente casa, no muros, casa, en Jerusalén que está en Judá. Quien haya ante vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Ahí tenemos el decreto de Ciro, ¿no? Un decreto de un rey que no podía contradecirse. Entonces ellos le nombran ese decreto y bueno, ahora ellos se ven en un problema porque ya no pueden obrar tan abiertamente, sino que ellos tienen que ir a consultar. De hecho, bueno, eso después lo que pasa en el capítulo 5 y se termina después de dar la contestación en el capítulo 6, que no vamos a llegar a eso, pero ellos se encuentran con este decreto, ¿no? El pueblo de Dios con su sabiduría responde sabiamente ante la presión del enemigo y le dice, nosotros tenemos un decreto. Ahora vamos a ver que no era solamente el decreto sobre lo que ellos se amparaban, sino bajo la protección de Dios, que es el siguiente punto, pero el decreto estaba. Y fíjense lo que era un decreto, ¿no? Un decreto, sobre todo, un decreto dentro de lo que era el imperio de Media o de Persia o el imperio medo-persa. ¿Ah? No era como quizás a veces Israel tenía la ley de Dios, que no la cumplía y no pasaba nada, sino que ellos prestaban especial atención a los decretos. Por ejemplo, vamos al libro de Esther, para ver un poco de estos decretos que se daban. Esther está en la época de Asuero, son algunos de los reyes que vimos en el capítulo 4, ¿no? Ciro, se nombró también a Darío, se nombró a Asuero, se nombró a Tarjerjes. Bueno, este Asuero es el mismo que está acá en Esther capítulo 8, versículo 3. Como para que se ubiquen un poquito, habían dado un decreto para destruir a los judíos, literalmente así, para destruir a los judíos, y dice Esther 8.3, volvió luego Esther a hablar delante del rey, y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que habían tramado contra los judíos. Entonces el rey, dice, extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo, fíjense cómo se dirige al rey, si place al rey, si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizaron la trama de Amán, hijo de Hamedata agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias
del rey. Fíjense este decreto que había salido. Destrucción a los judíos. Este era un decreto también del imperio medo-persa. Versículo 8. Ahí ya Asuero le va a contestar que no se puede, y ahí va a explicar. Versículo 8 dice: escribid pues vosotros los judíos como bien os pareciere, y el nombre del rey, y sellarlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado, no puede ser anulado. Un decreto medo-persa no puede ser anulado. Y acá está clarísimo. Versículo 9, entonces fueron llamados los escribas, los escribanos del rey, en el mes tercero, que es Sivam, y bueno, ahí lo escribe. Bueno, acá estamos leyendo el versículo más largo de la Biblia. A los 23 días de este mes se escribió conforme, bueno, ahí sigue todo el relato. Versículo 10, escribió el nombre del rey y lo selló con el anillo del rey. Y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces, procedentes de los respastos reales. Y bueno, ahí sigue toda la descripción. Y fíjense, había dado un decreto para destruir a los judíos, y ese decreto se tenía que obedecer. No se podía anular. Entonces, ese es el pedido de Esther, no se lo puede conceder, pero le da la autoridad para que haga otro decreto. Y en ese decreto lo que va a hacer es darle la facultad a los judíos para que se defiendan. Entonces, un decreto no podía ser contradecido ni siquiera por otro decreto. Entonces, ese día hubo dos decretos, uno para que los enemigos atacaran a los judíos y otro para que los judíos se pudieran defender. Bueno, termina ganando obviamente los judíos. Pero este edicto, estos decretos eran decretos reales, no se podían contradecir. Fíjense, también vamos a ir a Daniel capítulo 6, también va a hablar acerca de estos decretos. Bueno, acá va a hablar de un Darío que no, por lo que se dan los datos acá, muchos concuerdan que no es el mismo Darío, se lo aclaro por las dudas porque tienen el mismo nombre, también los dos son reyes, pero lo que sí nos interesa es que ambos estaban bajo el dominio o relacionado con el dominio medo-persa. Entonces, acá tenemos un Darío que era rey, está Daniel en su reinado, Darío lo pone ahí en una posición privilegiada, y fíjense lo que dice Daniel 6:7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre, fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Le proponen a Darío hacer este decreto. Versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, no puede ser anulada. Cuando hay un decreto tiene que cumplirse lo que demanda ese decreto y las consecuencias que ese decreto nombra si no se cumple ese decreto, que en este caso era ir al foso de los leones. Versículo 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y ahora fíjense el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. O sea, Daniel se enteró de tremendo edicto real, de tremendo decreto, y él siguió orando a Dios, un hombre fiel. Ahora, los enemigos de Daniel lo acusan, se lo comentan a Darío, y fíjense el versículo 12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Fíjense otra vez esta característica de las leyes. Versículo 13, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Y fíjense en el versículo 14 lo que el rey quiere hacer. El rey mismo
Versículo 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. No sé si porque lo quería Daniel o porque era muy importante para él en el reino, pero le pesó. Y fíjense que resolvió librar a Daniel, el mismo rey que había hecho el decreto, que era el que tenía ahí una autoridad suprema. El mismo rey resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Fíjense que ni el rey que firmó el edicto puede ir en contra del edicto. Versículo 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Bueno, ahí entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron al foso de los leones. Fíjense la importancia que tenía nombrar un edicto. Ellos tenían el edicto de Ciro, el decreto de Ciro, que les daba ese permiso. Y acá estamos viendo las características. Ni el rey Darío pudo contra su propio edicto. Ni Asuero pudo contra su propio edicto. Tuvo que hacer otro para que los judíos se defendieran. Y acá Darío tuvo que ceder y decir, bueno, sí, se tiene que cumplir el edicto, Daniel al foso de los leones. Fíjense lo importante que era nombrar el edicto. Volvamos a Esdras, con todo esto ya en mente. Esdras capítulo 5, versículo 4, seguimos viendo acá la presión del enemigo. Ellos les preguntaron sus nombres, de qué estaban haciendo. Ellos respondieron con el decreto. Fíjense, el versículo 3 ya lo leímos. ¿Quién nos dio orden? Nos dio la orden Ciro. Hay un decreto. Ya vimos todo lo que el decreto implica. Y ahora ellos tenían que ir a consultar al rey Darío, para ver si eso era verdad, ¿no? Porque si era verdad ellos no podían hacerle cesar la obra. Versículo 4, sigue la presión del enemigo. Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Bueno, si nosotros tuviéramos que contestar esta pregunta, bueno, es fácil, Zorobabel, Jesúa, sus hermanos, los levitas, etcétera, etcétera, pero no es la respuesta que dieron ellos. No es esa la respuesta. Acuérdense que la pregunta anterior, si la respondíamos en forma obvia, metíamos la pata. No era así como había que responder. Era muy importante nombrar el decreto y no nombrar los muros. Acá le pregunta por los nombres de los hombres. Entonces, la respuesta está más adelante, en el versículo 11, dentro de la carta. Y fíjense cómo responden ellos. Esdras 5:11. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey. Fíjense que ellos se identifican como siervos del Dios del cielo y de la tierra. Se identifican como siervos de Dios. Se identifican con Dios, ¿no? Dice, Jehová es nuestro Dios, ¿no? Nosotros somos sus siervos y vamos a edificar esta casa. Fíjense que incluso la pregunta ya en el versículo 4 se enfoca en la casa, en el edificio y no en los muros. Entonces, hasta acá hemos visto la presión del enemigo, versículo 3 y versículo 4, preguntando quién nos dio la orden y cuáles son los nombres. Y ellos responden con el decreto y siendo siervos del Dios del cielo. Ahora, entonces vimos versículo 1 y 2, la palabra de Dios y el efecto que produce. Versículo 3 y 4, ellos se habían levantado para hacer la obra de Dios y ahora viene la presión del enemigo. Y una vez que está la presión del enemigo por haberse levantado este pueblo por la palabra de Dios, ahora Dios los va a proteger. Versículo 5, la protección de Dios ante la presión del enemigo y en favor de aquellos que se habían levantado por la palabra de Dios. Esdras 5:5 dice, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Fíjense que dice, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. La mirada de Dios estaba sobre su pueblo y los protegía. Es más, al final del versículo 1 dice
en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. O sea, en el versículo 1 es Dios que estaba sobre ellos, y en el versículo 5 los ojos de Dios estaban sobre ellos. O sea, Dios estaba con su pueblo, miraba a su pueblo y protegía a su pueblo. Fíjense, solamente un versículo de la mirada de Dios en Éxodo capítulo 2, versículo 25, cuando estaban cautivos en Egipto. Dice, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Fíjense la mirada de Dios, reconociendo a su pueblo, y acá en Esdras, protegiendo a su pueblo. De hecho, en Ageo, ahora no vamos a ir de vuelta, pero en Ageo 1.13 y 2.4 leímos continuamente, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Entonces tenemos un Dios que está sobre ellos, los ojos de Dios están sobre ellos, Dios ve a su pueblo, reconoce a su pueblo y les dice en Ageo, yo estoy con vosotros. La protección de Dios hacia su pueblo. Y esta protección de Dios, fíjense que dice, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Esa protección de Dios no permitió que esos hombres cesaran. No se lo permitió. Dios lo protegió y hasta que el asunto no fuese llevado a Darío, no podían resolver nada. Bueno, el resto del capítulo 5 y el capítulo 6 llevan el asunto a Darío y ahí se va resolviendo la cuestión. Pero acá Dios cuidó de que no pasara lo mismo que pasó, por ejemplo, con Ciro, ¿no? Ellos habían comenzado el templo, habían comenzado el cimiento, la obra de Dios empezó y después los enemigos hicieron cesar la obra. Estuvo detenida la obra 16 años y ahora se levantan de vuelta, vuelve otra vez la presión del enemigo y Dios dice no, ahora no van a cesar. Entonces Dios los protege. De hecho no cesaron y la obra pudo ser terminada. Pero después más adelante, por ejemplo en Artajerjes, más adelante en el tiempo, pero en el capítulo anterior algo se nombró, vienen con Esdras a edificar los muros y pasa lo mismo, viene el enemigo, ahí lo vimos en el capítulo 4 como ellos van a Artajerjes, él les envía una orden, paran la obra de los muros, queda detenida un tiempo y después vuelve Nehemías, o sea viene Nehemías, retoma la obra de los muros y vuelven otra vez los enemigos a querer oponerse y Dios dice no, esta vez no, y la obra de los muros después la termina. Entonces vemos este ciclo, ¿no? que se cumple en las dos construcciones. Tenemos por un lado el templo, donde ellos empiezan la obra, donde Dios los manda y empiezan la obra, los enemigos atacan, detienen la obra, después de tener un tiempo detenida, vuelven otra vez a reedificar, vuelve otra vez el enemigo, pero ahora dice no, ahora no lo van a detener y lo concluyen. Y después pasa lo mismo con los muros, empiezan con los muros, viene el ataque del enemigo, hacen cesar la obra, vuelve otra vez la obra de los muros, vuelve otra vez los enemigos, pero ahora dice no, ahora mi obra no la van a detener. Entonces tanto los muros, que si bien falta, pero vimos algo en el capítulo 4, y en el templo, en la casa de Dios, pasó lo mismo. Una obra interrumpida, pero en la segunda vez Dios dijo no, yo voy a proteger mi pueblo. Y ante estos hombres, que les di mi palabra, que les di mi promesa, que los limpié, que los levanté, y que ahora después de mucho tiempo reactivan de vuelta la obra, ahora yo los voy a proteger y ellos van a terminar la obra. Por más que venga el enemigo, quizás más poderoso que los anteriores, porque los otros eran los pueblos de la tierra, estos eran gobernadores, por más que venga incluso hasta el rey, Dios iba a proteger a su gente y la obra iba a ser concluida. Y dice al final del versículo 5, entonces respondieron por carta sobre esto, no les quedó otra. No les quedó otra que ir por carta. Era la vía legal que les quedaba, la vía diplomática o política, y no les quedó otra a los enemigos. Tuvieron que ir por carta, porque Dios los protegía y también, obviamente, porque Dios había permitido un decreto con Ciro que avalaba esa construcción. Entonces Dios
protegía con su mirada, Dios protegía con las vías legales también, Dios protegía a su pueblo. Entonces, para terminar, vimos la palabra de Dios y lo que produce en nosotros, ¿no? Ellos se levantaron. Ahora, ¿qué produce la palabra de Dios en nosotros? Nos levantamos ante la palabra de Dios, escuchamos los mensajes, seguimos igual. Tenemos que levantarnos ante la palabra de Dios y hacer su obra. E incluso literalmente levantarnos, ¿no? Porque hoy estamos en nuestra casa con esta pandemia, estamos o acostados o sentados y quizás hasta no tenemos ganas ni de levantarnos literalmente, ni siquiera agarrar el celular y hacer una llamada a un hermano, ¿no? Hay que levantarnos ante la palabra de Dios, ¿no? Dios nos habla, pero también requiere responsabilidad, como Zorobabel y como Jesús. También vimos la presión del enemigo. La presión vino cuando ellos empezaron la obra. Y quizás no estamos con presión en nuestra vida, pero porque quizás no estamos haciendo la obra de Dios. Y si estamos haciendo la obra de Dios y la presión del enemigo vino otra vez a nuestras vidas, tenemos el tercer punto que vimos, la protección de Dios. O sea, si viene la presión mientras estamos haciendo la obra, vamos por buen camino, porque es lo que el enemigo no quiere. Pero entendamos también que no solamente está la presión del enemigo, sino también la protección de Dios, ¿no? Y Él nos va a proteger, Él continuamente, como hizo con el pueblo, va a mover todas las vías posibles para protegernos y que su obra no se detenga. Tanto su obra general como la obra también en nuestras vidas. Entonces, para examinarnos nuestras reacciones, nuestra actitud hacia la palabra, hacia la obra y también hacia la protección de Dios, ¿no? Si vemos o no vemos que Dios nos está protegiendo, muchas veces lo hace y no lo vemos. Entonces, que podamos tomar esta palabra y realmente aplicarla a nuestras vidas. Así que es para agradecer, ¿no?, cómo Dios nos ha permitido también tener su palabra, participar en su obra y también quizás tenernos por dignos de sufrir por Él, pero también disfrutar y confiar en su protección. Así que bueno, esto fue lo que vi en estos versículos y bueno, también quería compartírselo y espero que sea de bendición para todos. Así que bueno, gracias a Dios por su palabra, por todas estas cosas que hemos podido ver y compartir. Y bueno, bendiciones para todos. Aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas,
tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor,